tardes, acumula Cuba más del 94% de pacientes recuperados de la COVID-19. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy martes 23 de marzo de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Insta a Salvador Valdés Mesa a trabajar por la soberanía municipal. Sostiene primer ministro encuentro con especialistas del Ministerio de Energía y Minas y de la Construcción con el objetivo de evaluar las proyecciones de trabajo de ambos organismos para este 2021. Fortalecerán Rusia y China su alianza estratégica frente al hegemonismo y el acoso de Estados Unidos. Para la información precisa, Dunia Silva y Jorge Luis Ríos les sugerimos conocer sobre la transmisión de la mesa redonda esta tarde que ofrecerá detalles de los avances hacia la vacunación masiva de la población cubana contra la COVID-19. Cuba reporta hoy 774 nuevos casos de COVID-19 y 793 altas médicas. Aunque se trata de un balance positivo, se continúa haciendo un llamado para reforzar las medidas de prevención y la exigencia en la responsabilidad ciudadana frente al COVID-19. En el día de ayer de 774 nuevos casos positivos a la COVID-19, Cuba acumula la cifra de 68.250 pacientes diagnosticados hasta la fecha con la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. En la habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ofreció una actualización de la situación epidemiológica del país. De los 774 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor por ciento, 766, de transmisión autóctona propia de nuestro país. 8 importados en el día de ayer. De todos los casos diagnosticados ayer, el 96,4% son contactos de casos positivos, de 1% que se va incrementando por días. Por lo tanto, grupo de mucho riesgo. Ayer, en 20 personas no se pudo precisar la fuente de infección, por lo que se trabaja para lograr esta información que es mucho de valor en el control epidemiológico. En la jornada de ayer fue reportado un número elevado de menores de 20 años con la enfermedad en la isla. Nuevamente, un número elevado de menores de 20 años, 109, que es el 14,1%. Y todavía más elevado el número de niños, de jóvenes, adolescentes que se diagnostican con 18 años y menos. Nuevamente, y a pesar de todos los llamados y todos los mensajes que se llevan, 8 lactantes se diagnostican en el día de ayer. De los 774 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 426 fueron asintomáticos, mientras que por provincia La Habana encabeza la lista con el reporte de 404 nuevos casos positivos. A su vez, en el día de ayer se produjeron 793 nuevas altas médicas. Lamentablemente se reporta la muerte de 4 pacientes para un acumulado de 401 fallecidos hasta la fecha en el país. Por otra parte, el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública puntualizó que de los 3.361 pacientes ingresados hoy positivos a la enfermedad, 3.296 muestran una evolución clínica estable. Hay 28 pacientes en estado crítico y 37 graves. En la jornada de ayer se analizaron más de 18.000 muestras para detectar tempranamente la enfermedad en la isla. En un momento de la conferencia, el experto advirtió que a pesar de la vacunación, la protección debe continuar. Siempre hemos dicho, y no es que lo hayamos dicho nosotros, que el consenso internacional de todos los que saben de esta actividad, que hasta que no se logre 70 o 80% de cobertura de vacunación de la población, los riesgos van a estar presentes. El hecho de que tú te vacunes te evita complicaciones, la evolución hacia la gravedad, pero no te evita que puedas estar infectado y que puedas transmitir la enfermedad. Hoy en el mundo se reportan 190 países y 29 territorios con la COVID-19, con más de 21 millones de casos activos y más de 2 millones de fallecidos hasta la fecha. Mirta Guerra para el Sistema de la Radio Cubana. La exigencia y el rigor en el cumplimiento de las medidas sanitarias no puede menguar en el enfrentamiento a la COVID-19. Así trascendió en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Control y Enfrentamiento a la Pandemia. Las más recientes cifras de enfermos con la COVID-19 al cierre de la última semana ratifican la dispersión del virus en territorio nacional. Datos del Ministerio de Salud Pública revelan que 6 provincias, La Habana, Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Camagüey y Santi Espíritus, concentran más del 80% de los casos diagnosticados en el país durante el presente mes.
presidida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y con la asistencia del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, el Grupo Temporal de Trabajo evaluó la situación epidemiológica nacional y las medidas frente a la COVID-19. La Habana continúa siendo el epicentro de la enfermedad. Incrementa el número de enfermos en relación con la semana pasada, aunque decrece ligeramente en los casos activos comparado con la jornada anterior. En el oriente, Granma disminuye el número de contagios, sin embargo, mantiene una gran dispersión del virus en la población, motivo por el cual el primer ministro Manuel Marrero Cruz llamó a redoblar la exigencia en las medidas de control. Hay que seguir apreciando la toma de medidas, hay que seguir exigiendo el cumplimiento estricto de los protocolos. En este sentido, el titular de salud, el doctor José Ángel Portal Miranda, insistió en disminuir la movilidad de personas en esta oriental provincia. Más al centro, en Camagüey, las acciones para el control de la enfermedad han dado paulatinos resultados y según informes del Ministerio de Salud, el territorio muestra progresión en el control de la pandemia. Durante la videoconferencia, el primer ministro Manuel Marrero Cruz indagó por las consecuencias de una tormenta local severa que impactó a los agromontinos el pasado domingo. Yoseili Góngora, la gobernadora de la provincia, habló de las afectaciones preliminares hasta el cierre de este lunes. Bueno, las mayores afectaciones son en el municipio cabecera, primer ministro. Dentro de poco estamos terminando de contabilizar los daños. Las mayores afectaciones son en parciales y totales de techo, fundamentalmente de teja de fibroasfalto. Ya la parte eléctrica se recuperó y trabajamos en la limpieza y organización, que fueron las mayores afectaciones en la provincia. Pinal del Río y Artemisa rindieron cuenta igualmente ante el Grupo Temporal de Trabajo. Al finalizar las últimas 2 semanas, las cifras de enfermos superan los 11.600, confirmación de que nadie puede confiarse, mucho menos las provincias que incrementan el número de contagios, que requieren redoblar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para impedir una mayor dispersión de la enfermedad que derive en casos críticos o graves y ponga en riesgo las vidas humanas. Demetrio Villarrutia, Sistema de la Radio Cubana. La Escuela Pedagógica Raúl Corrales Fornos de Ciego de Ávila en este tiempo de pandemia se vio obligada a cambiar su objeto social. Por determinación del Consejo de Defensa Provincial en Ciego de Ávila, el 23 de marzo del 2020, a pocos días de diagnosticarse el primer caso de paciente positivo a la COVID-19 en Cuba, la Escuela Pedagógica Raúl Corrales Fornos dejaría sus rutinas habituales para abrir sus puertas como centro de aislamiento a viajeros. Desde entonces, las más disímiles tareas fueron asumidas por los propios trabajadores del centro, en su mayoría jóvenes. Mi nombre es Yacira Carbonell, estoy en segundo año de residencia de MGI, Médico General Integral. Lo que yo desempeño aquí es como tal vigilar a los pacientes que vienen de otros países, los aislamos ahí arriba en los cuartos, entonces contamos al 5.º día, le hacemos el PCR. Mi nombre es Juan Carlos Gómez Puerto, me desempeño como cocinero, tratando de hacer lo mejor posible. Mi nombre es Reiter Rodríguez Fajardo, soy operario general de mantenimiento. Aquí en la escuela hago todo lo que haga falta, desde arreglar una lámpara, limpiar, chapear. Ahora me estoy desempeñando en zona roja. Para mí es muy importante. Me siento como que estamos ayudando a los médicos. Me llamo Carlos Manuel Chávez Lorenzo, soy profesor de español y literatura en la escuela. Tengo la misión de incorporarme a la zona roja de ropero, ayudar a la escuela en todo lo que sea posible, ayudar a mis compañeros de trabajo, ayudar a la provincia, ayudar al país. Esta etapa decisiva para la pandemia y si Dios quiere, ya dentro de poco tenemos una vacuna. Mi nombre es Ebel Sarduy Garbín, soy coordinador general de formación pedagógica. Empecé como pantrista, después estuve en zonas rojas, luego entonces pasé a ser lavandero y no ha salido nadie, ningún trabajador del centro ha salido positivo desde que comenzamos el día 23. Mi nombre es Aldo Giraldo Pérez Mena, soy el subdirector de trabajo educativo, he trabajado siempre en zona roja. La mayor satisfacción que tengo es el servicio de haber cumplido que se me asignó como un cubano más por el bien de la salud de las personas, por el bienestar de un país. En esta institución educativa de Ciego de Ávila ha sido imprescindible el apoyo de la nueva generación. Así lo corrobora Madeleine Sánchez Llanes, directora de la escuela. La cantidad de jóvenes que se nos han brindado en las diferentes convocatorias ha sido imprescindible su participación para que funcione el centro de aislamiento y que mantenga los estándares de calidad reconocidos por todos los que nos controlan y fundamentalmente las personas que se aíslan aquí. Un año ya ha transcurrido desde que la Escuela Pedagógica Avileña Raúl Corrales Fornos devino centro de aislamiento. Cerca de una treintena de jóvenes laboran allí como personas
personal para la atención médica o de servicio. Un grupo de avanzada que ha dicho sí en tiempos de pandemia. Soy Dianelis Marín Dewar para el Sistema de la Radio Cubana. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:11. El anticipo de otro tema que también será noticia. La demanda de Cuba al cese de las agresiones de Estados Unidos a Venezuela, la ampliación en los minutos que siguen. El vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, se refirió a la importancia de trabajar por lograr una mayor autonomía de los municipios durante un recorrido por la finca Vista Hermosa en el municipio habanero de Guanabacoa. Valdés Mesa indicó que se debe consolidar la estructura y trabajar con cuadros que se distingan tanto por sus conocimientos como por su proactividad y enfatizó en la necesidad del país de desarrollarse con sus propios esfuerzos a partir de recursos y potencial propios usando la inteligencia. En el caso de la producción agrícola en la que Guanabacoa tiene gran potencial, el vicepresidente cubano llamó a combinar la agroecología con la agricultura convencional, sin perder la tradición, vinculando esos saberes con la ciencia constituida. Durante el recorrido, la presidenta del gobierno municipal, Ania Lemus, explicó detalles acerca de la estrategia de desarrollo local y particularmente la política de autoabastecimiento alimentario en dicho territorio. Este lunes en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda se dio respuesta a varias inquietudes de los productores agropecuarios con los reajustes que se han realizado por parte de la tarea ordenamiento. A raíz del inicio de la tarea ordenamiento y de un fructífero intercambio con productores agropecuarios de todo el país, el gobierno decidió ajustar un grupo de medidas para dar respuesta a los principales planteamientos de los productores. Para dar a conocer algunas de las modificaciones, la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaño Weiss, compareció este lunes en el espacio radio-televisivo Mesa Redonda, en el que destacó en primer lugar el compromiso de los campesinos de continuar produciendo alimentos para el pueblo y de buscar nuevas alternativas para incrementar los rendimientos agrícolas pese a las limitaciones económicas. Destacó que el cobro sobredimensionado de los servicios básicos y trámites, la incapacidad productiva y financiera de algunos productores ante el incremento de precios, así como la no actualización de los créditos bancarios son algunas de las principales preocupaciones de los productores que hoy se traducen en cambios sustanciales para un mejor funcionamiento de la actividad. La titular de Finanzas y Precios ratificó que se mantienen con precios centralizados productos de alto impacto para el consumo social, la sustitución de importaciones y las exportaciones, entre ellos el arroz, los frijoles, la leche, la caña de azúcar, el café, entre otros. Pero hay entonces un grupo de productos que es lo que denominamos aplicarle a su comercialización precios iguales, porque tienen dos destinos. Un primer destino es al consumo social, donde se mantendrían los precios de acopio centralizados, pero al propio tiempo se ha tomado la decisión de liberar y descentralizar la compra, el precio de compra, dígase de acopio de esas producciones cuando se concertan precios con los gobiernos locales o entidades que pueden comprarlos descentralizadamente. Se reduce la tarifa de agua en un 32% con respecto al inicio del año, al igual que la eléctrica para regadíos y otras actividades de la producción agropecuaria entre un 28 y un 25%. También se reducen las tarifas de aviación en la producción de arroz y el 60% en el precio de los piensos nacionales para la producción porcina. Una vez implementadas las normas jurídicas, tales beneficios se aplicarán con carácter retroactivo. Tras una revisión de las fichas de costo de las empresas arroceras, se pudo constatar que los actuales gastos superan los modelados a partir de los elevados precios de insumos y servicios. En tal sentido, Macy Bolaños hizo mención de los ajustes de precios. Y a partir del análisis de los planteamientos, de revisar todas estas fichas de costos, de ver la confluencia de un grupo de factores, estamos planteando que del precio original de 5.439 pesos se incremente 1.483 pesos para lograr 6.922 pesos
a estos costos, manteniendo por tonelada la utilidad que venían ganando en términos de importe ante la tarea de ordenamiento. Por su parte, el presidente de la ANAT, Rafael Santiesteban Pozo, insistió en que para la puesta en práctica de las nuevas disposiciones se requiere de mayor rigor, disciplina y atención a las cooperativas y sus productores. Es necesario seguir fomentando la cultura de trabajar más y trabajar con más calidad, porque el avance depende en primer lugar del capital humano, depende de la capacidad para poder de forma integral conducir los procesos y lograr un mayor acompañamiento, un mayor nivel de conducción y de exigencia y de intencionalidad en los diferentes procesos que se ejecutan alrededor del sector agropecuario y de la parte económica de forma general. Analizan rectores de la actividad agrícola y de finanzas nuevos ajustes a la producción y comercialización del sector agropecuario. Un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana. La empresa genética Turiguano ratificó su condición de vanguardia nacional. Los trabajadores de la empresa genética Turiguano al norte de Ciego de Ávila ratificaron la condición de colectivo vanguardia nacional, máxima distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba por alcanzar resultados económicos y cumplir con los indicadores del movimiento sindical agropecuario. Avalan el alto reconocimiento del cumplimiento de los indicadores de eficiencia económica, la productividad, el ahorro y la actividad innovadora. Venancio Rodríguez Domínguez, director general de la empresa genética Turiguano, destaca los logros de la entidad merecedora del galardón. El resultado fundamental está dado en el cumplimiento del plan técnico económico. La empresa de nosotros, a pesar de la COVID y de estar prácticamente paralizado 2 meses por la situación ya puntual que tuvo la isla de Turiguano, con la cuarentena más prolongada que tuvo el país, logramos cumplir el plan técnico económico. Los indicadores económicos estuvieron a la altura para ser vanguardia nacional. Se cumplieron los indicadores físicos de la producción de carne, la sustitución de importaciones también se cumplió, el salario medio de los trabajadores se cumplió al 102% y realmente se reestructuró también los medios nuestros, las unidades nuestras también se reestructuraron y los indicadores fueron favorables. La empresa tiene una situación financiera también favorable, con una solvencia estable y con una liquidez que nunca ha bajado de 1.20 por peso. Venancio, compromiso que tienen los trabajadores de la empresa genética Turiguano para la próxima etapa. Los trabajadores de nuestra empresa están comprometidos con el cumplimiento del plan técnico económico y el plan productivo de la empresa y de seguir avanzando en función de apoyar la sustitución de importación y la venta a la población y seguir manteniendo ese patrimonio genético que representa la empresa pecuaria genética Turiguano. ¿Se encuentra la empresa también en la sustitución de importaciones y la exportación? Sí, la empresa nuestra el año pasado tuvo sustitución de importaciones por valores superiores a 4,5 millones de pesos. Para este año nos estamos proponiendo 5 millones, sustitución de importaciones por 5 millones. Estamos preparados para la exportación. Ratifica empresa genética Turiguano de Ciego de Ávila condición de colectivo vanguardia nacional. Luis Falcón Saavedra, Noticiero Nacional de Radio. 1:19. A pensar en grande, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz a los cuadros, especialistas y trabajadores del Ministerio de la Construcción durante la reunión de trabajo que evaluó las proyecciones del sector en 2021. El comportamiento de la política de la vivienda en Cuba, la producción de materiales de la construcción, la eficiencia de los procesos inversionistas y la sustitución de importaciones fueron temas debatidos durante una sesión de trabajo del Ministerio de la Construcción, donde directivos, especialistas y trabajadores evaluaron las proyecciones del sector para el 2021. Al resumir el encuentro, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, arquitecto de profesión, calificó a este ramo como vital para el impulso que necesita el país, porque construir, dijo, es desarrollo. Y en eso ustedes tienen un protagonismo muy grande que impactan directamente en el desarrollo del país, que impactan directamente creando bienestar social y en esa importante meta que tenemos de elevar la calidad de vida de nuestra población y darle más prosperidad a nuestro pueblo. Una amplia agenda de temas se analizó en el intercambio, que contó con la participación del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez
y el general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín. En el debate, conducido por el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, se pasó revista a la política de la vivienda que ya está en su tercer año de implementación. Con un enfoque crítico, porque este es un tema de alta prioridad para el gobierno, se explicaron los esfuerzos que se realizan para cumplir con la ejecución de lo previsto, tanto por esfuerzo propio, el plan estatal y el programa de subsidio. En este tema, uno de los más complejos que enfrenta Cuba, el jefe de gobierno consideró que esta es una tarea que por su importancia tiene que avanzar. Hay que sumar la cantidad de actores construyendo vivienda, lo cual tiene un impacto grande en la población. Y no puede ser una tarea tan importante que sea nada más un grupo de organismos que son los que llevan la vanguardia. A impulsar la producción local de materiales de la construcción, llamó el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Como parte de esa política de desarrollo local, aspirar que el municipio genere la mayor cantidad también, no solamente los alimentos, sino de los materiales de construcción que según las características del lugar, del territorio, pueda generar. Y dejar entre paréntesis que el desarrollo local, la producción local de materiales de construcción no puede ser sinónimo de que porque es local es de mala calidad. Y nosotros tenemos que lograr seguir ampliando la producción local de materiales, hacer más, producir más, pero con más calidad. Marrero Cruz también insistió en la necesidad de eliminar la burocracia en trámites que generan insatisfacciones en la población. Subrayó la importancia de fortalecer la empresa constructora estatal socialista y de fomentar la capacitación de la fuerza laboral en el sector. Algo importante a seguir trabajando, que es lo más valioso que tiene este sector, que son sus trabajadores. Hay que seguir fomentando la fuerza de trabajo constructora, seguir seleccionando, preparando. Es insuficiente todavía los profesionales de las diferentes carreras de construcción que estamos graduando. Y estamos en condiciones de asimilarlo. Pero por otra parte, ustedes tienen una experiencia que hay que seguir también perfeccionando, que es en los politécnicos. Continuar trabajando, atendiendo de manera diferenciada a esos estudiantes que son el relevo, la fuerza constructiva del mañana. A mantener la eficiencia y la calidad en la construcción, un tema altamente priorizado por el gobierno nacional, convocó el primer ministro Manuel Marrero Cruz a directivos y trabajadores de este sector que asistieron a la sesión de trabajo realizada en el Palacio de la Revolución. Angélica Paredes, Radio Cubana. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, demandó hoy el cese de las sistemáticas agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, ejecutadas bajo el falso pretexto de que la nación sudamericana constituye una amenaza. El jefe de la diplomacia cubana añadió que deben cesar los intentos de desestabilización y asfixia económica contra el hermano país y la calificación de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. El pasado mes de febrero, un informe elaborado por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Alena Dowan, reconoció que desde 2005 Venezuela enfrenta las consecuencias de la política de Washington. Agrega el documento que desde ese momento la Casa Blanca introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas presuntamente implicadas en el tráfico de drogas y en 2006 impuso un embargo de armas por considerar que el gobierno no cooperaba suficientemente en los denominados esfuerzos antiterroristas. Entre las instituciones afectadas se encuentran la empresa estatal Petróleos de Venezuela, a la que les fueron bloqueadas sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. Según denunciaron las autoridades de Caracas, el impacto de estas disposiciones afecta la prestación de servicios básicos a la ciudadanía y el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. La noticia en el mundo hoy. Rusia y China fortalecerán su asociación estratégica con la extensión automática por 5 años de la vigencia del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación Amistosa que las dos potencias firmaron en el 2001. Al anunciar esa decisión, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Yang Yi, destacó que el pacto reviste gran importancia y ha sentado en estas décadas una sólida base legal para un desarrollo sano y sostenible de las relaciones entre Beijing y Moscú, contribuyendo a su optimización y modernización. La prórroga automática del tratado incluirá llenarlo de nuevo contenido constantemente para adaptarlo a las condiciones cambiantes, según manifestó Yi, quien se reunió en la capital china con su homólogo ruso Sergei Lavrov. Saliendo al paso de los políticos occidentales que formularon una serie de acusaciones contra China y Rusia recientemente, Wang reafirmó ante Lavrov
que ambos países son conscientes de que las calumnias con pretextos infundados y la injerencia en los asuntos internos de las dos naciones son cosas de un pasado remoto. A su vez, Lavrov expresó su convencimiento de que Moscú y Beijing lo darán todo para mantener sus relaciones a resguardo de amenazas por parte de naciones inamistosas y constató que la relación de la nación eslava con el gigante asiático se va desarrollando objetivamente con mayor dinamismo que lo que queda de la relación rusa con Europa por culpa del bloque comunitario. Ante los medios de prensa, Lavrov destacó que Rusia y China fortalecerán la cooperación estratégica para hacer frente a la hegemonía, el acoso y la arbitrariedad. Aunque el canciller ruso aseguró que el desarrollo de las relaciones de Moscú con Beijing no va dirigido contra ningún país en particular, confirmó en la reunión que mantuvo con su homólogo chino Wang Yi que ambas partes compartieron puntos de vista respecto a sus relaciones con Estados Unidos. Analistas comentaron que el encuentro entre Lavrov y Wang parece ser el preámbulo de un giro estratégico común entre Rusia y China para hacer frente al desafío de Estados Unidos. El contexto apunta a ello en un momento de crecientes tensiones entre Beijing, Moscú y Washington por la retórica agresiva del gobierno de Joe Biden. La semana pasada hubo en Alaska una tensa reunión entre representantes de alto nivel de China y Estados Unidos, cuyo secretario de Estado Joe Blinken acusó al gigante asiático de violar las reglas del orden global, amenazando con crear un mundo que podría ser mucho más violento e inestable. En su contraataque, la parte china le recordó a Blinken que la nación norteña no representa al mundo, cuestionó que las reglas estadounidenses sean la base del orden internacional y sacó a relucir las miserias democráticas o en derechos humanos de la superpotencia. A la tensa reunión en Alaska le siguieron después los agravios del presidente Joe Biden contra Vladimir Putin al llamarlo asesino y acusarlo de intervenir en las elecciones de noviembre. El portavoz de la diplomacia china, Wang Chujin, remarcó hoy en una comparecencia ante la prensa que cuanto más inestable se vuelve el mundo, mayor es la necesidad de que continúe la cooperación entre su país y Rusia en firme oposición a la hegemonía y el acoso. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio, transmitidos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:28. Tarde cálida y aisladas lluvias en la región oriental pronostica el Instituto de Meteorología. Los pormenores con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes y felicitaciones para usted y todos sus colegas en el Día Mundial de la Meteorología. Sí, efectivamente, gracias Jorge. Hago extensivo este saludo, estas felicitaciones de ustedes a todos mis compañeros, colegas, también a los aficionados a la meteorología y a los radioaficionados que tanto trabajan con nosotros también durante las temporadas ciclónicas en las comunicaciones que tanto nos hacen falta durante la afectación de los ciclones tropicales. Extensivo el saludo a todos y cada uno de los que trabajan en el servicio meteorológico cubano y mundial, ¿por qué no? Este 23 de marzo de 2021, Día Mundial de la Meteorología. Sobre Cuba, la presencia de una vaguada sobre la región oriental con un aire cálido y húmedo ha generado ciertas condiciones de inestabilidad con chubascos y lluvias en esta parte del territorio nacional, principalmente en las provincias de Las Tunas y Holguín. Las estaciones meteorológicas de Holguín reportaron el mayor acumulado en 24 horas con 57 milímetros en Pinares de Mayarí. En el occidente y el centro las lluvias muy escasas, el aire seco, frío y estable que ronda sobre esta parte del territorio nacional dejó una madrugada donde las temperaturas resultaron frías e incluso muy frías en algunas localidades de Mayabeque, Matanza y Villa Clara, con el valor más bajo de 8,8 grados Celsius en Unión de Reyes, Matanza. Para esta tarde será una tarde de algunos nublados parciales. Se nublará en localidades del interior desde Camagüey hasta Guantánamo, pero con muy aisladas lluvias, las que serán escasas en el resto del territorio nacional. Temperaturas que ascenderán para alcanzar máximas esta tarde entre 28 y 31 grados Celsius, siendo superiores en las provincias del sur oriental, mientras que en la noche tendremos muy poca nubosidad, baja probabilidad de lluvia y temperaturas entre 18 y 21 grados. Los vientos serán del este hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, más tranquila en el resto de los litorales. En resumen, mis amigos, vamos a tener una tarde cálida, aisladas lluvias en el oriente del país. Este 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología, aprovechamos la ocasión para felicitar a todos nuestros colegas en el territorio nacional. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio.
Varios medios de comunicación de naciones de África y Asia destacaron los éxitos de la ciencia cubana y sus 5 candidatos vacunales frente a la pandemia de la COVID-19, publica la web Cuba Minrex. En ese sentido, el portal digital Fresh News de Camboya reflejó el arribo del candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 2 a su tercera fase de ensayos clínicos, así como resaltó el normal desempeño de su aplicación en los voluntarios entre 18 y 80 años. Además, el texto que refleja la temprana trayectoria del mencionado candidato desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas, la plataforma multimedia incluye un extenso reportaje audiovisual en el que se aprecia la labor desarrollada por los científicos cubanos. Mientras tanto, desde África, el influyente semanario Bisao Aberta de Mozambique hace referencia a los éxitos de la ciencia cubana, que ha sido capaz, a la par de las principales potencias biotecnológicas del mundo, de producir 5 candidatos vacunales. En Santiago de Cuba inició con buen ritmo la fase 3 de los ensayos clínicos el candidato vacunal Abdala. La fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala comenzó aquí en Santiago de Cuba, abarcando una muestra de 30.000 voluntarios entre 19 y 80 años de edad, residentes en 14 áreas de salud de la antigua capital oriental. La campaña quedó abierta en el Policlínico de Especialidades del Hospital Provincial Saturnino Lora, ante la presencia del presidente del Consejo de Defensa en la provincia, Lázaro Fernando Espósito Canto, y la vicepresidenta Beatriz Johnson Urrutia, acompañados por las autoridades de la salud en el territorio y estudiantes de ciencias médicas y de la Universidad de Oriente, que colaborarán en la aplicación del candidato vacunal Abdala en su fase 3. Abdala es un triunfo a pesar de las adversidades que se presentan, dijo la directora de salud en el municipio de Santiago de Cuba, Janet Berane Mustelier, al intervenir en el acto. Sin dudas, Abdala marca una estrella en nuestra gran historia, marca un triunfo en la batalla contra la COVID, donde a pesar del recrudecimiento del bloqueo, a pesar de las adversidades que se presentan, las máximas autoridades del país, los grandes polos científicos del país no han descuidado en buscar la solución para mejorar la calidad de la atención a la población. Es un privilegio que seamos una de las provincias y uno de los municipios priorizados y que estemos al frente de la batalla. Entonces, como Abdala y con Abdala seguimos el camino hacia el triunfo, hacia la victoria y hacia el aseguramiento de todo un pueblo santiaguero. Dentro de muchos años recordaremos este día, señaló por su parte la vicepresidenta del Consejo de Defensa en el municipio de Santiago de Cuba, Yaneidis Echavarría Batista, en las palabras centrales de inicio a la fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala. Un gran honor que a pesar de estar siendo bloqueados, amenazados, de estar siendo agredidos, tengamos hoy 2 candidatos vacunales en la tercera fase dentro de los 23 candidatos que están en el mundo. Dice mucho y que además estemos trabajando en otros 3 candidatos vacunales más. Quizás dentro de muchos años se recordará este día y tenemos la oportunidad hoy de hacerlo con valentía, con dignidad, con toda la responsabilidad que amerita una juventud que, como nosotros decimos, somos continuidad y no es un mero lema. Inició Santiago de Cuba fase 3 de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala. Soy Carlos Sanabria Marrero con Jorge Mora Pérez en la Radio Cubana. La mesa redonda de este martes contará con la participación de autoridades del Ministerio de Salud Pública y Biocuba Pharma y los directores generales del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y del Instituto Finlay de Vacunas, quienes ofrecerán detalles sobre la fase 3 de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02, el recién iniciado estudio de intervención en instituciones científicas y de la salud y el camino hacia la vacunación masiva de la población cubana contra la COVID-19. Cuba Visión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cuba Debate y la Presidencia transmitirán en vivo este programa a partir de las 6 de la tarde y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Este martes el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos festeja su cumpleaños 42. Son 42 años de inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro, que cumple este 23 de marzo el Hospital General Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos en el 62 aniversario de la Revolución.
Y el número 2 es mágico, 12 años ininterrumpidos, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, único del interior del país, y la bandera flotando es capaz de liberar los colores azules y blancos por todas las partes del mundo como cooperación. Así define el logotipo por el 42 aniversario el doctor Moisés Santos Peña, especialista en segundo grado en medicina interna e intensiva, quien trabaja en la asesoría de la dirección, vigilando la calidad de los servicios y el comportamiento general en el hospital. Consecuencia al Hospital de Fidel, a sus principios y a la cooperación y colaboración que hemos tenido. Corresponde a nosotros como coordinador del centro, junto con nuestra directora, llevar a misión internacional y colaborar con todos los países del mundo y principalmente con la región de las Américas. La institución Cienfueguera ha sido escogida durante los últimos meses para celebraciones que repercutieron en nuestro país y las Américas, incluyendo conferencias virtuales de la Organización Mundial de la Salud. El hospital, en su visión como centro colaborador, fue reconocido el trabajo de expertos para poder adjudicar y arbitrar la guía internacional para la atracción y retención de los trabajadores de la salud en las áreas rurales, cosa que es realidad en nuestra Cienfuegos. Aquí hay hasta residentes en las áreas rurales y montañosas, mientras en el mundo hoy nadie quiere trabajar en zonas rurales. El centro colaborador miembro fue declarado experto con reconocimiento por arbitrar y poner sus consideraciones en ese libro que sale este año publicado. El doctor Moisés Santos, máster investigador y profesor consultante, reconoce a los trabajadores y profesionales del Hospital Gustavo Aldereguía, así como a la directora, la doctora Yajen Pomares, y a su equipo participante en asesorías nacionales durante la pandemia, incluyendo a integrantes de la brigada Henry Riff. Han logrado casi una veintena de publicaciones nacionales e internacionales con el tema de la COVID-19, también reconocido por el Boletín Trimestral de la Organización Panamericana de la Salud para el Mundo. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. 1:37 minutos. Directivos y especialistas del Ministerio de Energía y Minas, el primer ministro cubano sostuvo un intercambio de evaluación de la gestión de dicho ministerio. Este ministerio ha recibido el impacto directo de las medidas de bloqueo de la anterior administración de Estados Unidos para impedir la compra de combustibles en el país, afirmó el primer ministro Manuel Marrero Cruz al intercambiar en reunión de trabajo con miembros del Consejo de Dirección Ampliado del Ministerio de Energía y Minas, directores de empresas nacionales y expertos del sector. De ahí que el análisis se concentrara en claves estratégicas que hacen más sostenibles el desarrollo de este ministerio en un escenario impactado por la COVID-19 y caracterizado por el impulso a la estrategia de desarrollo económico y social en medio de la crisis mundial generada por la pandemia. Pero el primer ministro, desde la misión que tiene el sector de energía y minas, resulta esencial incrementar las producciones de combustibles para sustituir importaciones, trabajar desde nuestros propios esfuerzos y avanzar en la transformación de la matriz energética a partir de un mayor uso de las fuentes renovables de energía. Más de 1.900 millones de dólares eroga Cuba anualmente en la compra de combustibles destinados a la generación de electricidad, lo que demuestra la urgencia del ahorro en los sectores estatal y residencial, este último con el 60% del consumo total. El primer ministro Manuel Marrero ponderó el esfuerzo de la revolución en situaciones complejas para no producir apagones, en la misma medida que llamaba a estimular la cultura del ahorro. Y eso tenemos que defenderlo. Eso no pasa en ningún país del mundo. Con una situación financiera y con la situación de combustible que tenemos. Y eso deja claro un mensaje.
que producirla, por ejemplo, con solar fotovoltaico. La marcha del perfeccionamiento de la empresa estatal socialista resultó otro de los temas debatidos durante la reunión de trabajo del Ministerio de Energía y Minas. En este sentido, se puso como ejemplo a la empresa geominera del centro, cuya competencia y efectividad ha permitido producir ya en el país tizas para el sistema educacional, sustituyendo importaciones y logrando encadenamientos con otros sectores. Ha resultado estratégico la alianza de nuestra empresa con 4 facultades de la Universidad Central de La Virgen: la Facultad de Construcciones, la de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Mecánica y Química Farmacia, así como el Centro de Investigación, el CIPIN y las universidades de Moa y Pinar del Río. Como resultado, se pudo desarrollar la tecnología y el equipamiento necesario para producir las tizas en Cuba, como explicaba nuestro director, que en este año vamos a suplir la demanda de las tizas que demanda el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, empleando minerales existentes del país y así sustituir las importaciones de ellos. Los vínculos universidad, centros científicos y empresas y la marcha de la tarea de ordenamiento fueron otro de los temas discutidos en la reunión de trabajo del Ministerio de Energía y Minas. El primer ministro Manuel Marrero Cruz calificó a este organismo como un sector de mucha experiencia, alto nivel profesional y especialización de su fuerza de trabajo. Ustedes son uno de los organismos que mayor incidencia tiene en el bienestar del pueblo, acotaba el primer ministro. Y ustedes son, digamos, el motor impulsor. Digo usted, la energía en sentido más grande, yo va a ser impulsor de la economía y uno de los organismos con un mayor impacto en generar bienestar social al pueblo. Y es por eso que el mejor reconocimiento al trabajo que hacen ustedes es precisamente el agradecimiento de nuestro pueblo por todo el bienestar que le ha garantizado, que no afectar la electricidad, aún reconociendo las dificultades que hay que enfrentar para poder mantener eso de manera sostenible. A la reunión de trabajo del Ministerio de Energía y Minas asistieron los viceprimeros ministros, el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y Ricardo Cabrizas Ruiz, además del titular del ministerio, Liván Arronte. Un ministerio estratégico que, como su propio lema dice, trabaja por el desarrollo sostenible. Demetrio Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana. Del acontecer cultural cubano. Del 29 de marzo al 4 de abril en el Centro Histórico de La Habana se celebrará la fiesta del libro infantil en las aulas museo dedicada al planeta Tierra y al cuidado del medio ambiente. En ese contexto también se realizarán acciones con motivo de los aniversarios 216 del natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen y 168 del apóstol José Martí. La novela histórico-cultural sobre los pueblos originarios andinos Los Ojos del Puma, de la diplomática y escritora cubana Mercedes de Armas, continúa hoy su recorrido por ciudades de Ecuador. La edición ecuatoriana de la obra, que refleja parte importante de la idiosincrasia de la Bolivia actual desde la mujer como eje central, llegó esta vez a la urbe de Cuenca, donde tuvo muy buena acogida. La estudiante Mónica Cristina Tapia de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso alcanzó el tercer lugar en la categoría Senior que otorgó el jurado del concurso en línea Dance Open America de los Estados Unidos. La bailarina de 17 años, quien cursa el segundo nivel de la enseñanza, concursó con 2 obras. De ellas, la más especial fue la variación de Sonilda, que dedicó a la directora de su escuela, la maestra Ramona de Saa. Un proceso de asambleas con los estudiantes de último año comenzó en la Universidad de Camagüey. Hoy comenzó en la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey el proceso de asambleas con estudiantes del año terminal de 30 carreras, de ellas 8 con doble graduación en correspondencia con los 2 planes de estudio que concluyen el ciclo. Se trata de concertar la ubicación laboral anticipada de casi 800 jóvenes del curso diurno, quienes egresan este año. Que deben de comenzar a hacer sus prácticas laborales, su tesis de grado y posteriormente se gradúan y se quedan a trabajar ahí en ese centro laboral para que cumplan su servicio social. Sobre la novedad de la experiencia comenta la subdirectora de Empleo en la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Camagüey, Janet Casanova Cosío. Del 23 al 8 de abril todo el proceso de asamblea que en la universidad va a ser de forma online, no va a ser presencial por el tema de la pandemia y que bueno, es una experiencia nueva para la universidad y para nosotros porque no es presencial.
Comenzó en la Universidad de Camagüey proceso de ubicación laboral de los graduados de forma anticipada, experiencia novedosa que se realiza además a través de vías digitales para asegurar desde ahora el empleo de los casi 800 graduados del curso diurno de este año, y progresivamente serán atendidos los egresados de las sedes universitarias municipales y del curso por encuentro. Miosotti Fabelo Pinares, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:46 minutos. Lo que reservamos para antes del cierre. La labor de un destacado cuentapropista santiaguero, la información sí, antes del cierre. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. A las 3 de la tarde los atletas que integran la preselección nacional con vistas a la Copa de Curazao y después el preolímpico de la Florida efectuarán el primer juego de confrontación después de que se concentraron desde este domingo aquí en la provincia de Matanzas. Según nos confirmaron Frangel Reinaldo y Pablo Civil, el choque se efectuará a 7 entradas y los abridores serán el camagüeyano Fran Madan y el capitalino Brian Chi. A propósito de esta preparación, Raciel Sánchez está al frente del picheo y comentó a Radio Rebelde que buscarán erradicar las deficiencias que tienen algunos pitchers, sobre todo en lo concerniente al pensamiento técnico, táctico y el control. Sí, como ya hemos explicado con anterioridad, yo lo que pretendemos es en tan corto plazo que existe para este torneo ahora, la Copa de las Américas, trabajando en los atletas, sobre todo el control, limando algunos detalles, sobre todo técnicos, y trabajando bastante en el pensamiento táctico con víspera a este torneo y al torneo que se avecina fundamental, que sería el preolímpico para la Florida. Mientras, el ex jardinero central de los equipos industriales, Carlos Tavares, comanda el trabajo con los bateadores. El pensamiento táctico es que a veces estamos presentando dificultades en el momento de la selección de los lanzamientos. A veces nos vamos con los primeros lances, no vemos al pitcher, todos los recursos que tiene el pitcher. A veces nos engaña mucho el lanzamiento porque no tenemos paciencia. Aquí tenemos que desarrollar sobre todo la selección de buenos conteos, el lanzamiento que viene detrás, ya sea de un conteo favorable, desfavorable, un conteo parejo, el bateador. Tenemos que ir evaluando eso para ver en qué conteo y con qué lanzamiento el bateador se siente más cómodo, en qué zona es la más fuerte, la más débil. A las 3 de la tarde, con transmisión de Radio Rebelde, se efectuará el primer encuentro de preparación entre los atletas de la Preselección Nacional de Béisbol que se alistan en el Estadio Victoria de Girón de Matanzas para la Copa de Curazao y el preolímpico de la Florida. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. La vicepresidenta del Frente Amplio por la Democracia en Panamá, Maribel Gordón, aseguró que la solidaridad de Cuba sobresale hoy en medio de la embestida individualista que impone el modelo neoliberal. En un mensaje de agradecimiento en nombre de los movimientos sociales a favor de los médicos de nuestro país que combaten la pandemia de COVID-19, la académica elogió la respuesta de un pueblo y gobierno heroico que ha enfrentado el bloqueo y los embates del imperialismo norteamericano. Resaltó la dirigente panameña la visión clara y evidente del comandante Fidel Castro sobre la necesidad de contribuir con los pueblos desde la solidaridad, para lo cual creó el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff. Precisó que las brigadas de médicos cubanos han desempeñado un papel fundamental en América Latina y el mundo, no solo frente a la COVID-19, sino en el enfrentamiento a otras epidemias que generaron muerte a los más humildes. Por eso me alegré cuando tuve el honor de representar al movimiento social panameño para nominar al contingente Henry Riff al Premio Nobel de la Paz. Después de haber presentado dificultades con el arribo al país de las materias primas, en este mes de marzo se reinició la producción de almohadillas sanitarias. Las 3 plantas de almohadillas sanitarias ubicadas en las provincias de La Habana, Santi Espíritus y Granma comenzaron su producción en el presente mes de marzo. La directora nacional de la empresa de materiales higiénicos sanitarios, la ingeniera industrial Emma Hernández Ibarra, confirmó que durante los 2 primeros meses del presente año existieron afectaciones debido al atraso en el arribo de las 9 materias primas que necesita el producto para su confección. La situación actual en este mes de marzo, ya la industria se encuentra produciendo una de las 3 plantas del país y a su vez distribuyendo. Es bueno decir que nosotros trabajamos en un encadenamiento productivo, que nuestra industria es la encargada de producir y que nuestro producto es distribuido por la empresa Encomet, empresa distribuidora de medicamentos, y finalmente se vende de cara al cliente en las farmacias comunitarias, o sea, en las farmacias de cada uno de los territorios de nuestro país.
¿Cuál es el plan que tienen ustedes contratado con el COMEC? Nosotros en el presente año tenemos contratado 41,9 millones de bolsitas por 10 almohadillas para este año. Hablamos de que fundamentalmente las afectaciones que ha tenido la almohadilla sanitaria es debido a las materias primas. ¿De dónde vienen? Podemos decir que fundamentalmente vienen desde mercados de Europa, pudiéramos hablar de España, algunas de Italia, Turquía y también de Asia, vienen desde China, en algunas ocasiones también, y hasta de Vietnam, todos los mercados que tenemos identificados. En alguna medida hemos recibido también de los mercados cercanos, México, Colombia, Dominicana, pero no escapamos a los efectos del bloqueo, atendiendo a que estas materias primas que vienen desde mercados foráneos en algunos momentos se pudieran adquirir en mercados más cercanos, y por muchas situaciones de este tipo que hemos hablado se tienen que traer desde estos lugares más lejanos. Por supuesto, la logística se complejiza desde el punto de vista del tiempo. Muchas mujeres en edad fértil han buscado las almohadillas sanitarias en las cadenas de tiendas en las cuales tampoco hay presencia. Nuestra empresa produce para las cadenas de tiendas en una cantidad mínima, porque nuestro objetivo fundamental está dirigido a la almohadilla normada, a la almohadilla que recibe la mujer de manera normal y que se garantiza a través de las farmacias. Ese es nuestro objeto principal, nuestra prioridad. En una pequeña medida, nosotros distribuimos la almohadilla pétalos para las tiendas en divisa, pero es mucho menor la cantidad en comparación con la producción nacional. La funcionaria aseguró a la población femenina en edad fértil que se dispone de materias primas contratadas y financiadas para la producción de almohadillas sanitarias hasta el mes de julio, aunque se sigue gestionando en otros países los insumos para garantizar la distribución de los restantes meses del presente año. Ilia Tamayo Batista para el Sistema Informativo de la Radio Cubana. El acontecer internacional, más informaciones. Los colegios electorales acogen hoy en Israel a más de 6 millones de electores para votar en los cuartos comicios generales en 2 años, con el objetivo de buscar una salida a un periodo sin precedentes de estancamiento político en torno al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien ha estado en el cargo durante 12 años y aspira a un nuevo mandato. Alemania ha decidido extender hasta el 18 de abril la mayoría de las restricciones anti-COVID-19 para combatir la tercera ola de la pandemia, según anunció recientemente la canciller o jefa del gobierno Angela Merkel, quien presionó a los líderes de los 16 estados del país para que adoptaran una postura más severa y enfrentar el virus. El juicio en España sobre la presunta financiación irregular del derechista Partido Popular mediante una contabilidad paralela o B encara esta semana días clave con la declaración de figuras tan destacadas como los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, quienes comparecerán esta semana como testigos ante la Audiencia Nacional. Joven santiaguero trabajador por cuenta propia que administra una fábrica de galletas es un referente por la calidad de sus producciones y por sus aportes a varias instituciones y a centros de la salud. Un joven y entusiasta electricista de Santiago de Cuba, acogido al modelo de trabajo no estatal que brinda nuestro socialismo, es hoy un avesado y exitoso cuentapropista, administrador de la fábrica de galletas Las Mimiquis en el corredor patrimonial de Las Enramadas. Martín Alicey Copello Medina, trabajador por cuenta propia, administrador de la fábrica de galletas Las Mimiquis. ¿Cómo has logrado ser exitoso produciendo galletas en Santiago? Bueno, hacerla con todo el empeño, con todo el deseo de que queden bien, exigirle a mis trabajadores y que tengan una buena calidad. Yo soy eléctrico y en esto me metí tratando de aprender, y como yo siempre digo, ya esto es una panadería dulcería que tiene más de 5 años de experiencia. ¿Has pensado en hacer dulces también ya, Copello? Sí, estoy haciendo panes ya. Y ahora pienso hacer unos pasteles, dulces y tirarme para la parte de repostería. Copello, ¿y la materia prima? Bueno, yo tengo contrato con la empresa mayorista de productos de alimentos, tengo contrato con el CIMA en la zona más, que es una tienda mayorista. Copello, los tipos de galletas de Las Mimiquis. Galleta de tensión con calabaza, he hecho galleta de malta, galleta de ajonjolí, galleta con ajo, galleta de mantequilla, galleta con sal, semisoda. Estoy haciendo una prueba también con palitroqui y unas empanadillas que estoy haciendo también
con la misma materia prima que utilizamos para la galleta. ¿Diario cuánto hace? Un día 150, 160 paquetes grandes de 1 kilogramo. Copello, el precio de tus paquetes de galletas. Paquetes de 40 y de 50 pesos. El destino de la producción de tus galletas. Hospitales, casa materno y círculo infantil. Eso es independientemente de lo que ofertas aquí en tu punto de venta. Sí, se me ha pedido el apoyo de un centro de aislamiento y yo he dado mi apoyo. Copello, ¿cuántos trabajadores tienes aquí? Tengo 12. ¿El salario promedio de tus trabajadores mensual, Copello? 2.500, 2.600 y trabajadores que se montan hasta en 3.000 pesos. Copello, ¿te es rentable entonces tu trabajo? Sí, me es rentable. Inclusive se está buscando que, como nosotros los cuentapropistas, arrendamos una panadería, podamos arrendar una fábrica de galletas, podamos arrendar una industria de helado. Y yo como cuentapropista yo le digo, a mí me gusta mi trabajo, me gusta que las cosas queden bien, ¿no? Copello, ¿y no has pensado en la exportación? Me gustaría, porque es una cosa que ayuda al país y dar su apoyo en toda la tarea que se nos asigne y estar siempre al frente. Para estar siempre al frente con sus producciones de galletas Las Miniquis, el santiaguero Martín Alexei Copello Medina necesita un abastecimiento estable en las materias primas que utiliza para su desempeño como trabajador por cuenta propia, un tipo de empleo en el que los jóvenes cubanos representan el 30%. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en la Radio Cubana. Fueron titulares en esta emisión. El llamado por las máximas autoridades del país a no bajar la guardia en la exigencia y el rigor en el cumplimiento de las medidas sanitarias para combatir la COVID-19. El llamado de Salvador Valdés Mesa a trabajar más por la soberanía municipal. Las reuniones que sostuvo el primer ministro con cuadros y especialistas del Ministerio de Energía y Minas y de la Construcción para evaluar las proyecciones de trabajo de ambos organismos para este 2021. El fortalecimiento por Rusia y China de su alianza estratégica frente al hegemonismo y el acoso de Estados Unidos. Y la transmisión de la mesa redonda esta tarde que ofrecerá detalles de los avances hacia la vacunación masiva de la población cubana contra la COVID-19. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Rainer Jaime, Andrés Chan en la asistencia, voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos. Realización de sonidos y dirección general Joan Luis García. La verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.